Buenas tardes. Hemos dejado un poquito por cortesía para que la gente se vaya acoplando. Bienvenidos una tarde más a estas 7ª Jornadas de Cultura y Memoria Histórica que, como saben, organizamos desde la Diputación de Granada. Abrimos las jornadas el pasado 19 de abril con una conferencia sobre el nacionalcatolicismo y esa ideología genuina del franquismo que representaba a la perfección esa estrecha relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Una doctrina que le permitió a la Iglesia Católica durante el franquismo el control nada más y nada menos de la educación, de la cultura y en gran medida de la vida social de España. Hoy 24 cerramos este ciclo de conferencias con la titulada Cruces de Memoria y Olvido, que será impartida por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido colaborador nuestro, sobre todo en asuntos de memoria histórica. Miguel Ángel es sobradamente conocido por todos ustedes, solvente y experimentado investigador de nuestra historia más reciente. Director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, ha centrado sus investigaciones en el estudio de la guerra civil, en la posguerra, en el fascismo, abordando temas como las actitudes políticas, la represión, la memoria o la hambruna franquista, ¿no? Recientemente ha publicado ese ensayo, Cruces de Memoria y Olvido, los monumentos a los caídos de la Guerra Civil Española 1936-2021, que servirá de apoyo bibliográfico a la conferencia en la que hoy nos va a ilustrar sobre estos polémicos símbolos manchados de sangre, como los denomina el historiador José María García Márquez. Muchos historiadores, memorialistas y demócratas en general sostienen que una democracia no puede permitir que en el espacio público lo ocupen los símbolos franquistas. La Iglesia, apoyada por nostálgicos y herederos del franquismo, lo considera un símbolo católico. Esta tarde, Miguel Ángel nos hablará de todo esto, de esa interesante teoría sobre la disimetría del recuerdo que él sostiene para no sacralizar a unos y olvidar a otros. Pero antes de cederle la palabra a Miguel Ángel, si me lo permites, a modo de conclusión y despedida, cierre y clausura de estas jornadas, me gustaría decir un par de cosas y, sobre todo, agradecer a quien ha hecho posible todas estas jornadas, ¿no? A modo de resumen y de cierre de estas jornadas, quiero recordar que en estos 2 meses hemos tenido un riguroso y objetivo repaso a las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español, que se ha mantenido desde la llegada de la Segunda República hasta la transición, desde la Segunda República hasta la transición a la democracia. La exposición que tenemos arriba permanecerá abierta hasta finales de mes, pero hemos tenido cine documental, hemos tenido testimonios de la Iglesia del Pueblo, hemos hablado de la teología católica más vanguardista, hemos identificado con los evangelios más que con la religión, esa teología un poco más vanguardista. Hemos también tenido conferencias sobre la secularización, sobre el laicismo del Estado, sobre la posición de la Iglesia ante el cine en España, o también más recientemente hemos hablado sobre la génesis y la expansión de los curas obreros en España. Todo esto, todas estas relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado han sido el nudo gordiano de estas jornadas en el que se han desarrollado todos estos temas, ¿no?, que se han tratado con profundidad y con rigor, ¿no? Y hemos intentado poner un poco de luz sobre estas relaciones, estas liturgias, la servidumbre que podemos encontrar en una institución secular, omnipresente, poderosa como la Iglesia Católica, y un Estado, por otra parte, cargado de tradiciones decimonónicas, de claroscuros y también de vicisitudes como era la era de la España en esa época, ¿no? No sé si me atrevo a decir sigue siendo, no lo sé. En fin, ahí lo dejo. No quiero terminar, por supuesto, antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel del Arco, agradecer a todos cuantos han hecho posible y han participado de una u otra manera. A los ponentes, porque nos han permitido y han puesto a nuestra disposición sus investigaciones, sus conocimientos, también a aquellos en los que nos han aportado y nos han contado sus propias experiencias vitales, que también las hemos traído aquí como testimonios que hemos tenido la fortuna de conocer, ¿no?, y de poderlos contar. A los que han ideado esa maravillosa exposición que tenemos arriba y a los diseñadores de la misma, ¿no?, porque todo ha sido un procedimiento acompañado de mucha gente, de mucha opinión, también a ellos. A los que nos han dado soporte en difusión, en publicidad, que también lo han hecho muy bien y les doy las gracias. Y sobre todo, cómo no,
al equipo de profesionales de este área de memoria histórica porque han tenido una profesionalidad y una entrega maravillosa. En menos de 5 meses han podido orquestar todo esta cantidad de actividades que no es fácil para una administración. Todos estos profesionales, los que trabajan aquí en esta casa, y tenemos la suerte de contar hasta con los que se han jubilado y todavía nos tienden la mano y nos ayudan. Especialmente, pues ellos saben a quién, a Emilio, que está por aquí, y a otro compañero que hoy no ha venido, pero que también está y que nos ayudan, ¿no? Y nada más, sobre todo también y en última instancia, gracias a ustedes, al público que asiste a todas estas actividades, que son en definitiva el acicate para seguir andando y para seguir caminando en esta senda de la memoria histórica, que para nosotros, para este equipo de gobierno, para esta Diputación a la que pertenezco, pues es un elemento distintivo de nuestra programación. Y nada más, les emplazo a las próximas jornadas, a las 8ª jornadas de memoria histórica que desarrollaremos el próximo abril del año 2023. Y ya sin más, mi agradecimiento, y le cedo la palabra a Miguel Ángel del Arco. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras, Fátima, diputada de Cultura y de Memoria Democrática de la Diputación de Granada. También tengo que agradecer, aparte, a personas que han hecho posible, que consideran que tengo algo que decir y que merece la pena que esté aquí, especialmente a mi compañero Rafael Gil Bracero, pionero en esto de los estudios de la guerra civil y el franquismo. Se metía en estas lides cuando nadie se ocupaba de ellas, y también a Elena Gallego, que también está muy detrás de todas estas actividades culturales. Yo creo que este ciclo es esencial y creo que demuestra hasta qué punto la memoria democrática tiene que ser amplia, tiene que adoptar distintos enfoques, porque la Iglesia es un elemento fundamental para comprender nuestra historia reciente y lo que somos, ¿no? Y más en España, ¿no? Lo cierto es que hasta hace poco los historiadores hasta hace relativamente poco los historiadores no nos dimos cuenta o no comprendimos cómo era necesario estudiar cuestiones relacionadas con la Iglesia, ya fuesen las políticas religiosas, su personal, ¿verdad? Pero también cuestiones como la religiosidad. Al fin y al cabo, la Iglesia es un poder sin el cual no se puede entender el mundo contemporáneo o incluso la historia, ¿verdad? Por lo menos desde el Imperio Romano. Y además es clave porque habla de la religión, algo que nos afecta a todos, que es, creamos o no creamos, nuestro mundo interior y nuestras creencias, que en muchos casos nos mueven a hacer cosas, pues desde lo mejor a lo peor, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estudiarla. Y en el caso del franquismo, sabemos que la Iglesia fue, lo mismo me quedo corto, cómplice del golpe de Estado y también de la guerra civil. Yo voy a intentar hablar de algo que tiene alguna relación en todo esto, y son los monumentos a los caídos de la guerra civil que levantó el franquismo desde 1936 a la actualidad. Y voy a plantear esta conferencia haciendo un repaso pues relativamente rápido por varias ideas que están sustentadas en mi último libro y que creo que pueden arrojar algunas conclusiones sobre la importancia de la memoria democrática, sobre cómo la Iglesia legitimó desde el punto de vista simbólico la guerra civil, el franquismo, y cómo al final también incluso se empezó a separar un poco de él, ¿verdad? Y cómo estas cruces de los caídos, como las conocemos normalmente, pues están cargadas de historia y están cargadas de franquismo. Y lo que nos debería hacer pensar, al fin y al cabo, que la Iglesia tenía que ser la primera en intentar separarse de este tipo de símbolos, del significado que tienen, puesto que al fin y al cabo la utilización de la cruz, que era protagonista, pues era una apropiación por parte de la dictadura. Y supongo que ninguna iglesia quiere ser partidaria ni estar vinculada con una dictadura, sobre todo en el siglo XXI. Voy a empezar hablando de la guerra civil y el nacimiento de este mito de los caídos, que justifica la construcción de estas cruces de los caídos, donde hay un componente religioso muy importante. Después hablaré de la construcción en sí de los monumentos, de qué significado y qué estética tienen, por qué tienen ese aspecto, por qué se colocan en determinados lugares, por qué además tienen unos materiales que están hechos para perdurar. Y posteriormente me ocuparé de la interacción que habrá entre los monumentos a los caídos y la sociedad, después de la guerra civil, hasta por lo menos 1960,
Veremos cómo se hacen celebraciones, cómo se llevan a cabo políticas de la memoria, ¿no? Algo que a veces se le echan cara a los gobiernos democráticos de hoy, que tengan unas políticas de la memoria. Veremos que el franquismo las tuvo y además muy intensas. Y después, en los dos últimos puntos, veremos cómo el mito de los caídos y los propios monumentos a los caídos pues se acaban resquebrajando, como reflejo de una memoria de la guerra civil que ya no es, que ya no sirve, surgiendo distintas memorias sobre lo que fue la guerra civil y también lo que fue el franquismo. Acabaré con unas conclusiones. Me encuentro bastante raro porque estoy aquí con la luz y no les veo las caras a ustedes. Supongo que si hay alguna reacción inesperada, pues será ahora, mucho mejor. Es que a quien habla le sirve para saber si la gente, si me vais siguiendo, si estáis cabreados, si estáis de acuerdo, si no. Bueno, pues todo empezó en la Guerra Civil. Y os inserto algunos textos para que veáis cómo el mito de los caídos arraiga en la Guerra Civil y un poco las características que tiene, porque a veces los historiadores contamos lo que pasó en el pasado, pero no damos pruebas de lo que pasó en el pasado, y por eso es bueno ir a los textos, ¿no? Toda sementera de sangre germina y fructifica. A veces la cosecha tarda en estar sazonada, pero el hecho es tan seguro como la vida y la muerte. Quizá los que cayeron como águilas en la brillantez del combate, o los que desaparecieron como tristes espectros de la noche, borrados de la vida por el odio y la barbarie, alumbren en algo que sobrepase su pensamiento. Gracias a su sacrificio tenemos hoy conciencia los españoles de nuestra unidad de destino y de nuestra misión universal. Y estas potencias vitales, basadas en un estado fuerte y en una tensión del espíritu, constituyen el núcleo de un sistema imperial. Ahí queda eso, ¿verdad? Esto forma parte de un libro conocido como Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial, que quizás es el único libro que habla claramente de arquitectura, de una arquitectura oficial que tenía que tener el franquismo, y precisamente por ese falangista. Como vemos, ahí está presente la idea del caído, un caído que con su sangre riega la nación y que va a hacer germinar un fruto en el futuro. Va a hacer que España, una España identificada con el catolicismo, pues alcance destinos imperiales, ¿no? No eran, por lo tanto, cualquier cosa esto de los caídos, ¿no? Lo cierto es que el mito de los caídos no es nuevo y existe antes tanto en España como en Europa. El mito de los caídos está vinculado al mundo contemporáneo y es cuando surge el nacionalismo, cuando surgen las comunidades nacionales, cuando empieza a aparecer este culto del soldado caído o del héroe caído que representa a la nación y que hay que venerar. Un ejemplo perfecto de todo esto lo vemos en la Revolución Francesa, donde ya el pueblo entra en escena, pero a lo largo del siglo XIX también lo estamos viendo. No obstante, a lo largo de todo el siglo XIX, las estatuas y los monumentos que se hacen, se levantan normalmente son a personajes destacados, como puede ser, por ejemplo, Mariana Pineda, que lo tenemos aquí cerca, como puede ser Miguel de Cervantes, como puede ser Francisco de Goya, personas que al fin y al cabo ese Estado liberal que ha construido, ese Estado liberal del siglo XIX necesita hablar de una nación, ¿no? De una historia nacional, y acude a esos héroes. Pero estos héroes empiezan a ser soldados, sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Esa guerra que es una auténtica matanza, donde la modernidad se pone al servicio, la modernidad y la técnica se pone al servicio de la destrucción humana, y donde en torno a 20 millones de personas, ahí en nada, pues encuentran la muerte. La sociedad europea, completamente traumatizada, tiene que encontrar una explicación a aquello que está sucediendo, y es entonces cuando surgen los monumentos a los caídos, que habemos visto que se pueden ver y que a veces aparecen incluso en series, en televisiones. Monumentos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y que a veces, como en el caso británico, están hasta juntos, ¿verdad? Lo llamativo es que estos monumentos, en, digamos, los países de carácter democrático, pues suelen ser monumentos pacifistas, que quieren recordar a los caídos, pero que detestan la guerra. Sin embargo, los monumentos que surgen, por ejemplo, a los caídos en países como Italia o como en Alemania, son todo lo contrario, son monumentos de revancha. En este sentido, nuestros monumentos a los caídos, aunque estéticamente no se parecen a los italianos o a los alemanes, básicamente por la cruz, pero sí son monumentos de exclusión y de venganza. Por lo tanto, no son nuevos, pero sobre todo germinan en esa guerra civil. Una guerra civil que sabemos que el catolicismo jugó un papel fundamental. Un papel fundamental en la propia legitimación de la guerra.
el 1 de julio de 1937 se firma la llamada Carta Colectiva de los Obispos Españoles, que solo 2 no lo firmaron, y que legitima la guerra civil como cruzada. Y legitima también el golpe de Estado contra una república que había sido, contra un gobierno de la república que había sido elegido democráticamente en las elecciones de febrero de 1936. Por eso el papel de los obispos fue fundamental, porque además consideraban que la guerra era una cruzada, una lucha por la religión contra un enemigo, en este caso los republicanos, que se consideraban antiespañoles, que tenían una serie de valores, por cierto, valores que ahora casi todos compartimos, como puede ser pues, bueno, la creencia en la educación, la igualdad de la mujer, cuestiones reformistas, el laicismo, etcétera, etcétera, que están más cerca de la modernidad, frente a esta idea que defendían los rebeldes de una cruzada. Pero lo llamativo es que en aquella guerra civil la religión se convirtió, y también su símbolo, en un elemento movilizador de primera importancia. Ahí aparecen varias fotos donde vemos como hay misas de campaña, donde los soldados pues, están justamente antes de ir al frente, pues celebrándolos con un sacerdote. O también, al poco de tomar una localidad, la foto que hay abajo, se celebraba siempre una misa que hacía algo así como que se reintegrase a la nación el pueblo o la ciudad que había sido ocupado, ¿verdad? Y entonces, a lo largo del verano, especialmente de 1936, cuando el mito del soldado caído, de los caídos por Dios y por España, empiezan a aparecer. Y lo vemos como, claro, cuando alguien es asesinado o fallece, pues se le entierra, ya sea en actividad de combate o como producto de la violencia republicana, se le entierra con una bandera de España y con una cruz encima. Y siempre se hace un rito de paso que tiene lugar en una iglesia, donde hay una homilía que explica a la familia lo sucedido, intenta dar un poco de sentido a todo aquello, ¿no? Ante el dolor de alguien que ha perdido la vida, que es de tu familia, pues la religión en este sentido consuela. Lo que sucede es que esta religión, como vemos ahí con las banderas de España, empieza a estar bastante imbricada con el programa político y la concepción de la nación que tienen los sublevados. Ya vemos, poco a poco empieza a aparecer esas cruces de madera por los caminos donde habían sido asesinados partidarios, en teoría, de la rebelión, pero también en ciudades, en plazas de iglesias, unas cruces que, como vemos ahí, en una fotografía del fantástico fotógrafo Deschamps, pues permite la generación del duelo y que la población pues sencillamente intente superar su dolor. Ya vemos cómo se pone una corona, como incluso hay una inscripción donde aparece Jesucristo y todavía no hay una escritura típicamente franquista, pero se intenta dar una explicación, ¿no? Ya vemos, este mito lo va inundando absolutamente todo en aquella guerra civil, como forma de explicar no solo la muerte de un ser querido, sino también que la nación estaba resurgiendo con esta sangre, ¿verdad? Con esta sangre derramada por los hijos de España, por los verdaderos hijos de España. Y eso lo vemos que básicamente está en todos los lugares, ¿no? Si vemos los periódicos de la Guerra Civil, vemos sistemáticamente que hay cruces, que hay coronas de laurel, que hay guiños a los caídos sistemáticamente. Como un elemento aglutinante. En torno al dolor de los que hemos perdido se empieza a construir una comunidad nacional, la comunidad nacional franquista. Y vemos como la literatura juega un papel fundamental, ¿no? Ahí tenemos un par de libros de poetas que apoyaron la rebelión, como Corona de sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera. Cuando se enteran los falangistas que ha sido asesinado Primo de Rivera, pues muchos de ellos escriben sonetos. Ahí tenemos a Ridruejo, ahí tenemos a Eugenio d'Ors, ahí tenemos a nuestro Luis Rosales, y bueno, unos poemas que por muy franquistas que sean, pues tienen una cierta altura, ¿verdad? O los versos del combatiente, donde bajo el nombre de José R. Camacho, parece que está Dionisio Ridruejo y algunos de sus falangistas, que también escriben versos un poco relacionados con la guerra, ¿no? Y vemos cómo son fundamentales para ir creando este mito de los caídos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice José María Pemán en una obra de teatro que, por cierto, estrena aquí en Granada en 1938, ¿no? Nos cuenta la historia básicamente de dos enamorados, Fernando e Isabel. Lógicamente los nombres no son casuales, ¿no? Pues Fernando el Católico e Isabel de Castilla, ¿no? Y bueno, por supuesto, Fernando va a la guerra, ¿no? Isabel se queda en su lugar, ¿no?
Pero este fragmento me parece muy significativo. No, ya no pueden hacerse distinciones. Toda España ha despertado, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Esta es la obra de nadie a fuerza de ser de todos. Aquí tienes, junto a la muerte, a este marqués como un soldado cualquiera. Y la tierra, madre común, junta la sangre del pueblo con la de los duques y los príncipes. O, por ejemplo, el poema de este tal José R. Camacho. Los muertos hacen historia, los muertos hacen la tierra de la patria. La idea, tan típica también del nazismo y del fascismo italiano, es que la nación no somos los que estamos aquí. La nación es también aquellos que han dado la vida por España, en este sentido los muertos, y que tenemos que seguir el mandato de los muertos. O, por ejemplo, esta oración de los caídos, que se reza por toda la retaguardia, sistemáticamente, que fue redactada, parece que por Rafael Sánchez Mazas, el personaje que aparecía en Soldados de Salamina, de Cercas, que supongo que recordarán. Haz que la sangre de los muertos, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de gloria. Caídos todos por España, presentes. Ahí tenemos una cruz de madera así espontánea que se levanta y en torno a la cual se celebra el mito, y lo que tenemos debajo es también cómo el mito se hace perdurar desde la Guerra Civil. Lo mismo algunos de ustedes identifican esa estela. Si pasan por allí no la verán porque normalmente está tapada, afortunadamente. Es la estela a los estudiantes caídos, que está escrito en según me ha dicho una profesora de latín, en un lamentable latín, y aparecen todos los soldados caídos que eran estudiantes de la Universidad de Granada. Está en la Facultad de Derecho subiendo la escalera. Pero bueno, es así como se empiezan a construir los monumentos, a levantarse, y además Franco lo promete durante la propia Guerra Civil, ¿no? En abril del 37 dice: y en los lugares de la lucha donde brilló el fuego de las armas y corrió la sangre de los héroes, elevaremos estelas y monumentos en que grabaremos los nombres de los que con su muerte, un día tras otro, van forjando el templo de la Nueva España, para que los caminantes y viajeros se detengan un día ante las piedras gloriosas y rememoren a los heroicos artífices de esta gran patria española. Esto es llamativo porque vemos cómo el franquismo juega clarísimamente con la sangre, con los huesos, con la muerte. Es una especie de necropolítica, de política de la muerte para sus propios fines, ¿no? Que nos tiene que hacer ver y reflexionar que precisamente lo que hace hoy el movimiento para recuperación de la memoria histórica, rescatando los cuerpos de los republicanos fusilados en las cunetas, es algo muy distinto a utilizar políticamente a esas víctimas que lo que hizo el franquismo y que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo estos monumentos no son algo que solo venga desde arriba, que dice Franco, venga, vamos a construirlo. Nos damos cuenta que las comunidades locales lo empiezan a construir y empiezan a hacer incluso colectas, suscripciones, y vamos a los ayuntamientos más perdidos de España y vemos cómo ellos remiten su proyecto para intentar hacer una cruz de los caídos. Y he traído esto que Gallego Burín, el alcalde de Granada, que quizá durante bastante tiempo fue desvinculado de sus ambiciones y su ideología política, pues incluyó en su discurso cuando tomó posesión como alcalde en julio del 38. Recordad a los que cayeron combatiendo cara al sol nuevo de España, una expresión muy falangista, ¿no? Que en su aire, sus tierras y su agua guarda el secreto de esos millares de mártires y héroes. Al llegar a asumir la dirección de esta ciudad, una de nuestras primeras obras será perpetuar ese recuerdo en el signo simple y enhiesto de la cruz de los caídos, para que así nuestra gestión se inicie al amparo de este signo santo y bajo el mandato de la voz de nuestros muertos, que con su silencio eterno son los que imponen hoy su voluntad a España. Y ahí tenemos la cruz de los caídos de Granada, que levantaría al final de la carretera, al principio de la carretera de la sierra. Y nos damos cuenta cómo las cruces se construyen desde abajo, ¿no? Hay un gran impulso popular en distintas localidades para que así fuese, ¿no? Y por ejemplo nos vamos a este pueblecito de Palencia, que no tiene ni 3.000 habitantes, y manda su proyecto a Madrid diciendo que por esta causa nos dirigimos a todos los nacidos en este municipio que viven en la actualidad para rogarles encarecidamente que nos presenten su ayuda moral y económica en esta magna obra que pensamos desarrollar. No tenían dinero para construir el monumento, pero se dirigen a todos los que están fuera de este pueblo y que son vecinos para que le ayuden a construirlo. Es decir, hay un empeño muy fuerte y ahí vemos
cómo el coste de los monumentos varía de manera espectacular. Hay algunos pueblos que son tan pequeños que no se lo pueden permitir, pero en algunos de ellos nos hemos encontrado como hasta los propios vecinos se ofrecen para realizar el acarreo de los materiales o incluso hacer la obra ellos mismos, ¿no? O nos damos cuenta como en algunos no los pueden hacer, sin embargo sí se empeñan en poner lápidas donde se recuerden, o una cruz pintada en la pared, o incluso una cruz de madera. Ya vemos que el franquismo no escatimó para nada en gastos relacionados con sus políticas de la memoria, ¿no? En los años 40 gastarse pues algo más de $500.000 de pesetas, en el caso de Valencia, pues no era cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿qué significaban estos monumentos? Este hombre que tiene aquí seguramente le sonará porque es el que se inventó el Valle de los Caídos. Bueno, en teoría, el primer arquitecto del Valle de los Caídos. Me refiero a Pedro Muguruza, un arquitecto que además antes de la guerra había pronunciado 3 o 4 conferencias en la sede del PSOE en Madrid y que acabará convirtiéndose en el arquitecto de cabecera de Francisco Franco. Un arquitecto que, bueno, la verdad es que tiene algunas páginas escritas que yo creo que serían firmadas por el mismo Albert Speer, que era el arquitecto personal de Hitler, ¿verdad? Pedro Muguruza tiene una parte de modernidad. De hecho, si van a la Gran Vía, junto a la Plaza de Callao, hay un edificio que se llama el Edificio de la Prensa, que fue construido por él en los años 20 y que era relativamente moderno. Pero después se echa atrás y repudia todo lo que tenga que ver con la modernidad, con el movimiento moderno, con esto del uso de cristales, Bauhaus, Le Corbusier, etcétera, etcétera. Y lo que dice es que hay que volver a una arquitectura imperial. Cada página de la arquitectura nueva debe ser una prueba de síntesis y de sencillez. Debemos formar un conjunto que sea continuación de aquel arte nacional iniciado por los valores universales que los reyes católicos Carlos V y Felipe II arrojaron en España en una voluntad de imperio. Ese es el referente, esa es nuestra arquitectura. Dirá, el barroco es horroroso, ¿verdad? El estilo neoclásico viene desde fuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver al Escorial, porque es la época de nuestro imperio. Y España es eso. España es sencillez, monumentalidad, clasicismo. Y será él el que desde la Dirección General de Arquitectura imponga esa línea a los monumentos a los caídos, ¿no? Los monumentos a los caídos no son solo monumentos a aquellos que cayeron en la Guerra Civil, son monumentos nacionales que conmemoran y reflejan lo que fue la nación española o cómo se entendía que era la nación española. Por eso, la cruz era el elemento central. Esto viene desde el siglo XIX, cuando hay un nacionalismo español que triunfa frente al que luego tendrá la República, que tiene un carácter unitario, que considera que España es una, identificada con Castilla, que en Castilla encontró sus mejores mimbres, que gracias a Castilla se conquistó América, que gracias a Castilla España conquistó y mandó los tercios a Europa. ¿Le suena? A mí me suena un poco a Pérez Reverte, pero el padre de todo esto es Menéndez Pelayo, ¿verdad?, que fue el ideólogo de este nacionalismo. Pero también una España que es católica por naturaleza. Y quien no sea católico no es español, ¿verdad? Por lo tanto, una España que no reconoce ningún tipo de pluralidad, ningún tipo de lengua distinta al castellano y que identifica el ser español con el catolicismo. Por lo tanto, estos monumentos no solo representan a los caídos, también representan lo que es España, una idea de España, y evidentemente identificada con el catolicismo, y para lo cual el franquismo se apropia del símbolo principal del catolicismo, que es la cruz. Y si cabe alguna duda, ahora después lo veremos con la serie de emblemas que se ponen dentro de ellos, ¿no? Una cruz que está identificada con España, no solo con Dios, y que la Iglesia permite que sea apropiada por el franquismo como un símbolo político. La cruz no es un símbolo religioso en estos monumentos, sino que es un símbolo eminentemente político, ¿verdad? Y bueno, ya vemos cómo siguen este clasicismo imperial que he señalado. ¿Y qué tipología tienen? Pues bueno, varían muchísimo, pero hay cuestiones que no cambian. Por ejemplo, la cruz. La cruz tiene que ser principal, tiene que ser el elemento que esté más alto, que más se vea, generalmente exenta, aunque algunas variaciones permitirán. Y para esto el franquismo va a velar, la Dirección General de Arquitectura y los arquitectos falangistas que hay ahí, van a intentar velar por que el estilo sea uniforme, intentando asentar un tipo de memoria. ¿Qué fue la Guerra Civil?
una cruzada. ¿Cómo tenemos que recordar a los caídos? Con la cruz. ¿Y con qué materiales? Con piedra. ¿Y tienen que estar presentes? Sí, en el centro del pueblo. ¿Y tienen que tener estas líneas clasicistas? Sí. En el fondo es un intento imposible, en el fondo, de crear una memoria, solo una memoria sellada en piedra, ¿verdad? En todo esto la cruz es esencial. Y nos damos cuenta como cuando desde los ayuntamientos se intenta conmemorar a sus caídos de otra forma, desde Madrid les dicen, ni hablar, ni hablar. Por ejemplo, hay un caso de la Cruz de los Caídos de Sestao que Dionisio Ridruejo, él mismo, como director general de propaganda, responde y dice, no, no, no. El obelisco es un símbolo pagano. Nosotros como españoles tenemos que recordar a España y a nuestros caídos con una cruz, que tiene que ser el elemento principal, ¿no? Y además, después de la cruz siempre irán los escudos nacionales, por orden. Nos vamos a poner antes el de Falange. Ponemos primero el escudo del Águila de San Juan de España, que se apropia Franco haciendo un guiño al Águila de San Juan de los Reyes Católicos, ¿verdad? Y justo después ponemos el Movimiento. De hecho, aquí lo podemos ver, este es el monumento a los caídos de Sabadell, y vemos como aquí está a la izquierda el Nacional y aquí el del Movimiento. Y cuando los ponen al revés, desde Madrid dicen, la jerarquía es esa. Y luego hay una leyenda, donde el primero de todos aparece José Antonio Primo de Rivera. Y después los caídos. No todos los caídos son iguales. Hemos visto que en las lápidas normalmente están el hijo del alcalde, la gente que más dinero tiene, no están ordenados por orden alfabético. Y tampoco hay mujeres. Tampoco hay mujeres. Y el primero de todos, José Antonio, ¿no? Que siempre se pone presente. Además, siempre vienen con una tipología. Caídos por Dios y por España. Son héroes y mártires. Héroes los que han caído en acción de guerra y mártires los que han caído producto de la violencia republicana. Además, este tipo de monumentos tienen una serie de elementos circundantes que permiten que la sociedad actúe con ellos. No son monumentos para dejar ahí al lado, no, son monumentos para hacerse presentes y para generar vida, ¿verdad? Como por ejemplo los altares donde se celebraban misas o incluso en algunos casos esculturas. Ahora voy a poner algunos ejemplos. También se rodeaban de jardines, normalmente cipreses, o por ejemplo en la Cruz de Granada simulando al patio de los Arrayanes, ¿verdad? O incluso una lámina de agua donde se reflejase la cruz, ¿no? Y los materiales siempre los mismos. La piedra en la cruz para que durase para siempre. Y además lo dirán así. Piedra para que no se olvide jamás a nuestros caídos, para que este recuerdo nunca se borre. Y a veces incluso con la simbología de decir, oye, para la cruz vamos a utilizar la piedra que hay en el municipio. Un poco la simbología de nuestros hijos que nacieron de la tierra y que están en la tierra, los vamos a conmemorar con otro elemento de la tierra, ¿no? Y también los espacios donde se colocan. Son monumentos para ser vistos, no son monumentos que se colocan en las esquinas. Entonces, en muchos casos, quizá el lugar predilecto es la plaza del pueblo, donde está la iglesia, donde está el ayuntamiento, donde está la Cruz de los Caídos, donde se hace la vida de posguerra. Pero también hay otros lugares, a veces se coloca en la peña, que está coronando un pueblo, como un espacio de retiro, pero también hacerla presente, o a veces se coloca en un parque, o a la salida y entrada del pueblo, pero siempre en lugar muy adecentado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos viendo, ¿no? Este, por ejemplo, es el Monumento de los Caídos de Vitoria, que ya no existe, porque cuando llegaron los años 60 y cambiaron los tiempos, construyeron otro, y además como estaba en el centro dijeron, bueno, esto ya aquí no pega, ¿no? Y fue destruido. Este es el monumento de Albacete, que está en un parque, y veis cómo pone presente, aquí vemos el altar, la cruz, ¿verdad? Donde se hacían concentraciones. Este lo mismo le suena. Este es Antequera, en Antequera, y vemos que es una plaza que está, aquí está el Museo Arqueológico actualmente, el castillo, y bueno, cómo se justifica la creación de todo esto, ¿no? Con estas rampas, con estos espacios para concentraciones, escaleras, ¿no? Y la cruz, absoluta protagonista. O esto es el caso de Mahón, donde además la cruz se ilumina para que fuese vista durante la noche, ¿no? En el fondo es intentar preservar una memoria y que estuviese presente. Y claro, dentro de todo esto, el Valle de los Caídos, donde podríamos decir, pues bueno, pues muchísimo. Yo creo que daría casi para una conferencia. El Valle de los Caídos se inventa en la propia Guerra Civil. Sabemos que hay 3 arquitectos falangistas que están en el Madrid republicano, en una embajada, y que ya
hacen unos dibujos para crear una especie de mausoleo donde estarían enterrados todos los héroes de la guerra civil, ¿verdad? Pero después esta idea, sobre todo lo querían recordar con una pirámide, y esto no era muy tolerable, empieza a surgir en Burgos, en el Burgos, lo que se conocía como la capital de la cruzada. Y se quería construir allí un museo, se quería construir un mausoleo y también estaría coronado por una cruz. Y ahí es donde Franco parece que ya concibió esta idea, porque el Valle de los Caídos es un proyecto personal de Franco. Y no podemos entender el valle sin los monumentos a los caídos. No podemos entender los monumentos sin el valle. De hecho, el nombre oficial del Valle de los Caídos, aunque ahora no aparezcan las guías, era Monumento Nacional a los Caídos de España. Era el más importante y, bueno, tenía mucho sentido que estuviese ahí emplazado, cerca del Escorial, en la zona de Guadarrama. El Escorial, la vinculación con la historia del Siglo de Oro, en la zona de Guadarrama, donde también hubo batallas importantes de la Guerra Civil. Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que es un monumento que refleja perfectamente lo que fue el franquismo, por lo menos en sus 2 primeras décadas. Lo llamativo es que sabemos que en los años 50, cuando ya empieza a cambiar la sociedad y era difícil justificar esto, pues claro, el Valle de los Caídos era algo un poco incómodo, ¿no? Pónganse en mi lugar, ¿no? O pongámonos en el lugar de los españoles de los años 50. Año 53, pacto con los americanos, tratado con el Vaticano, fin del aislamiento internacional, Guerra Fría, llegada poco a poco de sociedad de consumo y un monumento a la cruzada. Esto no encaja por ningún lado, ¿no? De hecho, el franquismo empieza a decir que es un monumento de perdón, no dice de reconciliación, ¿no? Y así justifica que muchos republicanos se han trasladado allí, a la fuerza, ¿no? Eso sabemos que todavía hoy aparece, ¿no? Cuando desentierran fosas, hay cuerpos que no están, o fosas que están abiertas, porque los trasladaron allí a la fuerza, ¿no? Y paradójicamente enterrados precisamente con el responsable de sus muertes, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no? En fin, es un monumento que da para mucho y que está claro que salvo porque ya no hay banderas preconstitucionales y porque no está Franco, yo creo que está exactamente igual a como estaba en la época del franquismo. Está completamente congelado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con estos monumentos durante el franquismo? Pues que hay vida en torno a ellos, ¿no? Esa imagen que vemos ahí, que está incluida en la exposición, por eso lo he puesto, es Huéscar, en los años 40. Y vemos como la población, la comunidad de la Victoria está reunida en torno a los caídos, ¿no? Los caídos son omnipresentes en los primeros años del franquismo. De hecho, el año 39 no es solo el año de la Victoria, o el primer año, el año de la Victoria, sino también es el año de los caídos. Es increíble. Se traslada José Antonio al Escorial y se entierra como reyes. Hay homenaje a los caídos sin cesar. No es el año de la paz, es el año de los caídos, ¿verdad? Y claro, esto es muy importante porque recordar a los caídos no era reconciliar, era olvidar a la mitad de España, ¿verdad? A los que habían luchado en el bando de la República. Y en torno a esa idea, a ese no recuerdo de los republicanos, pues cómo se constituye pues una comunidad de la Victoria, una verdadera comunidad nacional identificada con el franquismo y con su memoria. Y además es imposible escapar a la memoria de los caídos. Se cambian el nomenclator de las calles, se construyen los monumentos, lo hemos dicho, pero también se salpica el calendario de fechas. Vamos a empezar, por ejemplo, el 1 de abril. Día de conmemoración del fin de la guerra. Nos vamos a cualquier periódico local, vemos que hay guiño a los caídos, misa a los caídos. Nos vamos al 18 de julio, día del glorioso alzamiento nacional. Sucede exactamente lo mismo. Pero luego vamos al 20 de noviembre, día que fue asesinado José Antonio. También se recuerda a los caídos. Y después el 29 de octubre, mejor dicho, antes el 29 de octubre, que es el día de los caídos de Falange, que se convierte en el día oficial de los caídos. 4 fechas en un año para recordar a los caídos. Recordar a los caídos no solo era recordar que ya no estaban, sino sobre todo recordar la guerra civil de una determinada manera, imponer una serie de memorias, ¿verdad? Pero el tiempo va pasando y la sociedad cambia. Y esta idea de la cruzada, pues bueno, la verdad es que era cada vez menos asumible por las nuevas generaciones. Nace gente que no ha vivido la guerra civil y que está poco interesada en estos valores en una época en que el contexto está cambiando. Y hay un momento de decadencia del mito. Lo vemos como Franco, por ejemplo, deja de ir ya a la misa de los caídos en muchos casos, ¿no? Y manda a sus ministros, ¿no? Porque está claro que
que empieza a haber un poco de choque con lo que la sociedad realmente pensaba, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo el régimen cambia su discurso poco a poco y empezará a hablar sobre la paz. El régimen no estaba ahí porque había salvado a España mediante una cruzada, sino porque el régimen estaba garantizando la paz de España. Y es en ese momento cuando precisamente se inaugura el Valle de los Caídos. Y si vemos el discurso que dio Franco justo después de celebrar la misa, donde todos los familiares de los caídos estuvieron también presentes, todas las autoridades y, por supuesto, el arzobispo primado de Toledo, ¿verdad?, Enrique Pla y Daniel, pues nos damos cuenta como todavía había rincones donde esta idea de la cruzada seguía estando presente, en los propios varios labios de Franco, ¿verdad? No obstante, cuando llegan los años 60, la sociedad está claro que ha cambiado. Ya saben, llega la sociedad del consumo, el bikini, el turismo, el 600, la nueva música, las universidades empiezan a crecer y era difícil mantener este mito. De hecho, en el año 64 se hace la gran campaña propagandística del régimen de Franco, intentando aportar modernidad, hablando de los 25 años de paz. Paradójicamente, no es que el franquismo hubiese provocado la guerra civil, como efectivamente la provocó por un golpe de Estado fallido, sino que el franquismo había garantizado la paz dejando por lo menos 50.000 asesinados solo en los años 40, lo cual era un poco inquietante, ¿verdad? Pero esta idea de los años de paz, de todo lo que había dado el franquismo, lo cierto es que le dio bastantes réditos políticos y todavía sigue siendo uno de los mitos que más han perdurado, ¿no? En gran parte, y lo adelanto ya, porque el Estado español no ha tenido unas políticas activas sobre la memoria democrática que tenemos que tener sobre el pasado, ¿no? Lo cual es bastante preocupante. Ahora volveré con eso. Pero lo que está claro es que la sociedad empieza a desconectar de esta idea de la guerra civil y empieza a importar cada vez menos. El régimen intenta readecuar el mito de los caídos, incluso cambiando el aspecto que tienen las cruces, ¿no? Esa es una cruz de Vitoria donde, bueno, parece hasta moderna, ¿verdad? Y ya no aparece lo de caídos por Dios y por España, ¿no? Pero sin embargo esto no encaja. Y de hecho hay una serie de contestaciones muy llamativas por parte de la sociedad. Los primeros atentados de la banda terrorista ETA a finales de los 50 fueron contra las cruces de los caídos, donde se tachaban los nombres de los caídos, donde se pintaban los monumentos con la icurriña, etcétera, etcétera. Empezaron así, o se tiraba a pintura roja. Esto representaba una contramemoria, una contestación a esa memoria, ¿no? Es llamativo, ¿no? Pero también es llamativo que ninguna de esos atentados fuese contra la cruz en sí, sino más bien contra el monumento, ¿no? Pues bien, esto también se empieza a ver en otro ámbito, ¿no? Como pueden ser los nuevos sacerdotes. Sabemos, bueno, ya hemos tenido en este ciclo una charla muy interesante sobre los curas obreros, cómo la Iglesia empieza a cambiar y a desconectarse, sobre todo por abajo del régimen, ¿no? Pues esto también pasa respecto al mito de los caídos y a los monumentos. En todos los pueblos se tenía que hacer una misa a los caídos, todos los años, ¿no? Pues bien, hay sacerdotes que se oponen a hacerlo, ¿no? En Vélez de Benaudalla, en Granada, hay un sacerdote que sencillamente sale a la calle, le cierra las puertas a los que querían ir a la misa a los caídos, y dice que no celebra misa a los caídos, que quizá habría que celebrárselo a los republicanos porque no tiene nadie que lo recuerde. La verdad es que la cosa va cambiando, ¿no? Incluso vemos cómo hay algunos sacerdotes que retiran las banderas de los altares mayores, ¿no? Intentando romper con esta identificación entre dictadura y religión, ¿verdad? Incluso vemos como hay una juventud que no sabe muy bien lo que es esto, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que cuento en el libro de un pueblo de Jaén, Villacarrillo, donde hay unos jóvenes que coincidiendo con las fiestas del pueblo, seguramente se emborracharían, pasaron por la Cruz de los Caídos y hicieron sus necesidades. Evidentemente, esto no representa que ellos fuesen comunistas ni nada por el estilo, más bien una desconexión con esa memoria, no saber muy bien qué era aquello, ¿no? También tenemos algún caso en Valencia que nos ha llegado donde hay unos jóvenes que también se emborrachan, pasan por la Cruz de los Caídos, hay una corona allí que se habían conmemorado a los caídos unos días antes, se la ponen encima, entran en un bar, se piden más copas y llega la Guardia Civil, los detiene y el Tribunal de Orden Público le mete una condena de 6 años, ¿verdad? Para que veamos cómo el régimen con esto de los símbolos no jugaba, ¿no? Aunque fuesen quedando arrinconados poco a poco, ¿no?
Pero cuando llega la transición en la democracia, bueno, esto ya se ve clarísimamente, porque los atentados contra los monumentos están por todos los lados, ¿no? Y además ya con pintadas claras, diciendo quién lo ha hecho, ¿no? Además, normalmente dicen los historiadores, que en este caso Reinhard Koselleck, que ha estudiado esto, dice que los atentados contra los monumentos suelen producirse sobre todo cuando todavía hay personas vivas que tengan relación con esa memoria, como una forma de hacer daño, ¿verdad? Ahora mismo no tiene por qué haber tantos atentados como había en esta época. Si vemos las páginas del Alcázar, si vemos las páginas de arriba, que eran los periódicos ultraderechistas de la transición, vemos cómo están obsesionados con cómo están cayendo los monumentos a los caídos, cómo los están pintando, y nadie hace nada, cómo la simbología de la dictadura está poco a poco deshaciendo, ¿no? Cómo se va deshaciendo la memoria que el régimen franquista había dado de la guerra civil. Y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, esa es la Cruz de los Caídos de Madrid. Bueno, una, porque tenía varias. La que estaba en la calle Hermano García Noblejas, ¿no? Y vemos cómo aparece, bueno, ya te lo dicen claramente quién lo ha hecho. Anarquía, asesinos, CNT, han puesto incluso una bomba, etcétera, etcétera. También pasa en Barcelona, donde después de los juicios de Burgos, justo 2 días después, el FRAP pone una bomba en el Monumento de los Caídos que estaba en la Diagonal de Barcelona. No es ninguna casualidad, ¿verdad? Primero, o sea, como venganza al asesinato de los presos por los juicios de Burgos. Pero está claro que la contestación ya está completamente servida. Y cuando empiezan a llegar los primeros ayuntamientos democráticos, a partir del 79, pues empiezan a plantear qué hacer. Lo llamativo es que mientras que el gobierno de la nación, primero con UCD y después con el Partido Socialista, llega al poder, se garantiza esto que ha venido a llamarse el pacto de olvido, ¿no? Le podemos llamar pacto de olvido, algunos historiadores lo llaman echar al olvido. En definitiva, no hablar del pasado, no hablar de la guerra civil, no hablar de la dictadura y sobre todo no juzgarla, ¿verdad? Esto era lo más importante. ¿Por qué? Porque podía poner en peligro el proceso de transición que llegásemos a la democracia, ¿no? Este proceso, que pudo ser entendido entonces como un posibilismo para garantizar la democracia, no se entiende, por lo menos después del año 86, ¿no? Con una mayoría absoluta y con el fin del ruido de sable, ¿no? Pero lo llamativo de todo esto es que mientras que esto pasa en Madrid, es decir, que hay una inhibición, por ejemplo, el año 86 es visto como un año incómodo, se podía recordar la guerra civil, pero prácticamente no se hace nada, vemos como en los ayuntamientos sí se hacen cosas. Y esto es algo que hay que rescatar y que poner en valor. Es decir, hubo alcaldes, fundamentalmente de grupos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Andalucista, que entonces era de izquierda, bueno, y entonces existía, y también los partidos nacionalistas del PNV o los partidos nacionalistas catalanes, empiezan a hacer algo con esos monumentos. Intentan buscar una especie de consenso. Y esto yo creo que hay que ponerlo en valor, porque era muy difícil, ¿verdad? Y entonces intentan tomar distintas soluciones. Pues intentan cambiar el letrero, ya no ponen caídos por Dios y por España, ponen por todos los fallecidos de la guerra civil. Un intento de integrar, ¿no? O por ejemplo se llevan al cementerio, o en algunos lugares sencillamente se les da la vuelta para que no estén tan visibles. Son soluciones que no eran suficientes, se ha demostrado ahora que nos planteamos quitar estos monumentos, pero que entonces eran muy valientes y hay que poner en valor, ¿verdad? Y en algunos casos hay que admitir que el problema se solucionó. Un ejemplo de todo esto es el caso de Granada, ¿no? Que yo creo que es uno de los casos que mejor se resolvió. Aquí aparece casi una secuencia de toda la historia, ¿no? Aquí tenemos una concentración de ultraderechistas en la época de la transición, en lo que era en el monumento. Y si nos damos cuenta hay pintadas, ¿verdad? Con lo que ya hay contestación, ¿no? Y contrapintada, aquí hay una que pone Viva España que no borran, ¿verdad? Pero aquí vemos como hay otra borrada, ¿no? Un poco como la memoria se va deshaciendo. Pero llega un alcalde socialista, en este caso Antonio Jara, y en el año 85 hace que el Pleno apruebe pues, el desmoche de la Cruz de los Caídos. Claro, con un truco, ¿no? Que es básicamente no poner en el punto de orden del día, quitamos la Cruz de los Caídos. Fue más bien reforma de la zona que está al final del Paseo de la Bomba, reforma urbanística, ¿no? Con otra serie de cosas. Pero al fin y al cabo lo sacó.
adelante. Y hubo un debate muy importante en los periódicos, incluso los falangistas amenazaron con impedirlo, incluso con acciones violentas. Sin embargo, aprovecharon las tempranas horas de 1 de agosto, donde seguramente muchos granadinos estábamos en la playa o en otro lugar, para desmontarlo. Y aquí aparece, ¿no? Vemos cómo aparece la de anarquía. Y hay algunas fotos que sacó Ideal donde aparecen incluso los niños jugando. Se desmontó todo, se construyó un parque y prácticamente nadie recuerda aquello, ¿no? Pero esta cruz está en el cementerio. Digo que fue una solución que yo creo acertada y que todavía hoy pervive, ¿no? Porque permitieron llevar la cruz al cementerio, le quitaron todos los emblemas franquistas, le quitaron también la lista de caídos, pero al fin y al cabo es la cruz de los caídos de Granada. Y en el año 2007, cuando fui a visitarla, pues aquí vemos que hay gente que todavía lo recuerda, ¿no? Lo cual creo que es sano, ¿no? Que hay un espacio para que todavía pues, se siga recordando a esta gente. Eso sí, desde un punto de vista sin símbolos franquistas ni nada por el estilo, ¿no? Y desde el año 2000 sabemos que llegan pues, las batallas por la memoria. En el año 2000 es el momento en que se abre la fosa de Priaranza del Bierzo y se suele decir que es el momento en que comienza el movimiento para la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Y claro, esto también supone una reacción. Hay una contrarreacción en fenómenos editoriales, se acordarán ustedes de Pío Moa, por ejemplo, o la llamada Guerra de Esquelas, donde en el país empiezan a aparecer esquelas recordando a fallecidos dentro del bando de la República, y en el ABC o en el mundo empiezan a aparecer a fallecidos por Dios y por España en el bando franquista, etcétera, etcétera. Nos demuestra que había algo por resolver. Y es entonces cuando llega la Ley de la Memoria Histórica del 2007. Una ley que condena la dictadura y una ley en la que, desgraciadamente, se deja al desarrollo de las políticas de la memoria a asociaciones o incluso a los ayuntamientos, en lugar de emprenderla directamente el gobierno. Tuvo cuestiones positivas como la dignificación, la reparación de muchas de las víctimas, pero quizás se quedó corta y el mejor ejemplo es que ahora se está preparando otra que en principio va a ir mucho más allá, ¿no? Lo que quiero señalar es que, como vemos ahí, en los monumentos nos reflejan que hay multitud de memorias y que es imposible controlarlas todas. Pero lo que no tiene ningún sentido es que un Estado democrático se inhiba respecto a las memorias de su pasado más traumático. ¿Por qué? Porque si no hay políticas de la memoria y no hay un intento de construir una memoria plural y democrática, otros la harán por él, ¿verdad? El franquismo lo hizo siendo una dictadura. Creo que la democracia tiene el deber de hacerlo, ¿no? Y un ejemplo perfecto de todo esto son la creación de memorias alternativas en torno a los monumentos a los caídos, algo que ha sucedido en el País Vasco y en Cataluña. La semana pasada estuve en Cataluña presentando el libro y a nadie le interesa este tema, pero porque es un tema que puede ser bastante incómodo para ellos. Cuando se destruyen los monumentos a los caídos en Cataluña, se impone una memoria que entiende la guerra civil como una invasión española sobre Cataluña, como si no hubiese franquistas en Cataluña, ¿verdad? Sabemos que esto no fue así, es una memoria simplificadora, que lo que nos está hablando no es ya de historia, nos está hablando de memoria, de cómo ellos quieren construir el futuro. Y vemos como, por ejemplo, el monumento de Lleida o otros monumentos en Vic, pues son criticados como monumentos españoles, cuando fueron construidos por catalanes, ¿verdad? Ya he dicho que desde abajo, y no tienen ninguna peculiaridad respecto a los otros. ¿Pero por qué sucede esto? Pues porque son los gobiernos autonómicos los que en muchos casos han desarrollado políticas de la memoria, mientras que el gobierno de España miraba para otro lado o sencillamente no daba dinero para el desarrollo de las políticas de la memoria. Pero es que lo mismo pasa en el País Vasco, donde se destruyen monumentos. Hay uno muy famoso en Castelumendi, seguro que lo han visto en las noticias, porque lo volaron mal y cayeron las piedras sobre algunos que estaban allí esperando, ¿no? Causándole lesiones, ¿no? Pero oye, es completamente llamativo. ¿Por qué? Porque en ese acto estaba gente del PNV, estaba gente de Bildu, y los discursos que se pronunciaron con banderas icurriñas y también con banderas esteladas catalanas, es decir, no tienen nada que ver con lo que pasó en la Guerra Civil, ¿verdad? Es que aquellos eran monumentos del franquismo que se identificaban con España, y que la Guerra Civil en el fondo había sido una lucha entre España y los gudaris vascos. Los historiadores sabemos que la mayoría de los partidarios de la República
en el País Vasco no eran del PNV, eran del Partido Socialista. De hecho, los más represaliados fueron los socialistas. Otra vez, un intento de construir una memoria, si me permiten, con un interés tremendamente político y tremendamente subjetiva. ¿Pero por qué sucede esto? Porque a grandes rasgos podemos decir que el Estado no se ha ocupado de algo que debería hacer, ¿no? Y ya termino. Yo creo que de todo esto lo que podemos colegir es que la memoria es un campo de batalla que siempre va a estar ahí. Es decir, nunca podremos lograr que haya una sola memoria. El franquismo lo intentó y fue posible, y fue imposible. Fue excluyente, fue injusta, y al final la memoria es pues como un agua que necesita escapar de la tierra, ¿verdad? Acaba saliendo a borbotones y acaba habiendo multiplicidad de memorias. Podemos tener una memoria familiar, una memoria individual, una memoria grupal, una memoria de clase, una memoria de una comunidad de un pueblo, una memoria nacional, una memoria andaluza, y además va a ser cambiante sistemáticamente, porque la memoria no es historia. La historia es algo que escriben los historiadores, a veces mal, a veces bien, pero que se escribe con una metodología. La memoria es la interpretación que tenemos del pasado desde el presente. Siempre suele ser sesgada y es tremendamente subjetiva. O sea que más que de memoria deberíamos hablar de memorias, ¿verdad? Creo que los gobiernos democráticos se han inhibido hasta ahora, como lo he dicho, pero tampoco hay que echarse mano a la cabeza, porque a grandes rasgos esto ha pasado también en Europa, por lo menos durante 30 años. Después de 1945, la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos gobiernos que no afrontaron el pasado, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Italia, como por ejemplo Francia, ¿verdad? Y que todavía tienen problemas para afectar el pasado. No fue hasta más bien finales de los 60 cuando empezaron a decir qué ha pasado aquí, ¿verdad? Y afrontar el pasado y a tener políticas de la memoria bastante ejemplares, políticas democráticas de la memoria. O sea que yo creo que ya ha llegado el momento para que lo hagamos, ¿no? En definitiva, yo creo que la clave es pues hacer actividades como la que estamos teniendo hoy aquí, aunque lo que yo le diga no le convenza o le parezca una tontería, que nos permitan pensar el pasado, tener juicio, elementos de juicio para formarnos una memoria del pasado. Y en eso contribuyen las películas, las series, exposiciones como las que hay arriba, ¿verdad? La educación, los libros. Y por eso es algo que el Estado no se puede permitir no poner en marcha. No es decirle a la gente lo que tiene que pensar, sino más bien desarrollar una serie de políticas de la memoria, una memoria democrática y plural que tenga un mínimo común denominador. Es decir, que la guerra civil pudo ser evitable, que fue producto de un golpe de Estado, que sin duda hubo asesinatos de los dos bandos, pero que la dictadura franquista fue terrible, que siguió matando, que perdimos mucho tiempo y que está completamente alejado por distintos factores de la sociedad que queremos hoy día. Y a partir de ahí, pues que cada uno, pues al fin y al cabo, supere el pasado, porque el pasado no está para estar ahí sistemáticamente, sino para por fin superarlo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Si alguien tiene algo que comentar, ¿no? ¿Cómo hacemos, diputada? Que el que quiera que pregunte. Si alguien quiere alguna pregunta, comentar algo. Yo de verdad que no me como a nadie. Bueno, yo voy a comentarte al hilo de lo que has dicho. ¿Cómo saliste del otro día de Cataluña? Bueno, pues ese tema no lo preguntaban, ¿no? De hecho, fui al diario Ara, que es un diario que se publica en catalán, en los países, lo que conocemos como los países catalanes, y sobre ese tema no me preguntaron absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, sí me preguntaron que por qué, que les había llamado la atención ver los nombres de los pueblos en castellano. Y le tuve que justificar, lo pongo en una nota al principio, que los llamo por su nombre en castellano básicamente hasta que acabe el franquismo, porque es que los documentos están en castellano. Imagínate que pongo
pues yo qué sé, los caídos por Dios y por España de Tarrasa, pues queda un poco raro, ¿no? Porque era como idea de respetar un poco el documento original y después ya cambio, ¿no? Lo mismo pasa en el País Vasco, ¿no? Donde ahí los nombres sí que cambian muchísimo más, ¿no? Pero ellos están muy asustados, los catalanes están muy asustados con Vox. Pude ver que estaban muy asustados con Vox. Y muchas preguntas iban por ahí, ¿no? El problema es que se identifique a Vox solo con España, ¿no? Otra vez, cuando Vox también está allí, ¿no? Es decir, aquí no hay fenómeno, no hay una peculiaridad de que no, esto solo se da en un lado y no en el otro, ¿no? Está claro que las memorias y las sociedades pues, se transforman sistemáticamente y son muy heterogéneas, ¿no? Y todos me preguntaban por qué hacía con el Valle de los Caídos. Y no sé, ¿qué se puede hacer con el Valle de los Caídos? Yo todos estos monumentos los retiraba, porque yo creo que acababa con todos ellos, ¿no? Lo mismo podía dejar algunos, como por ejemplo, mira, este está no está dentro de una ciudad, está en la Sierra del Alcubierre, donde hubo muchas batallas, y en la zona de Aragón, ¿no? Y algunos guías se han quejado, ¿no? Porque dicen que ellos hacen rutas de la memoria y que si les quitan el monumento, ¿dónde van a ir, no? O sea, lo mismo, alguna excepción podríamos tener, ¿no? Porque necesitamos también vestigios para explicar el pasado, ¿no? Porque si no desaparece, como si nunca hubiese tenido lugar, ¿no? Como 1984. Pero el Valle de los Caídos, está claro que aquello que decía Santos Juliá de que lo tenemos que dinamitar, yo creo que no tiene ningún sentido. Es decir, el Valle de los Caídos se tiene que musealizar. Y ahí lo vamos a tener muy difícil porque la estética del franquismo es muy, muy potente, ¿no? Es muy, muy potente. O sea, vemos en el altar mayor, vemos cómo están todos los santos y algunas santas españolas subiendo al cielo y encima está Dios y la Virgen al lado, pero es que debajo aparecen soldados falangistas y requetés y también incluso un tanque. ¿Qué hacemos con eso, no? Eso como... O sea, ¿qué hacemos con eso? Es muy difícil, pero es que además el Valle de los Caídos también es un cementerio, como sabes. ¿Qué hacemos con todos esos cuerpos? Yo dudo mucho que se puedan recuperar, porque allí hay unas condiciones de humedad y, según señalan los arqueólogos, es muy difícil, ¿no? Además de muy costoso, ¿no? Pero es que también el Valle de los Caídos fue un campo de concentración y un campo de trabajadores. Y también hay una zona de viviendas que ha sido excavada recientemente por arqueólogos y que demuestran las condiciones de vida lamentables que hubo allí, ¿no? Pero es que el Valle de los Caídos también es un convento, habrá que llegar a un acuerdo un monasterio, habrá que llegar a un acuerdo con la iglesia, ¿no? Y bueno, es que tiene una estética que es demoledora, ¿no? Es demoledora. Pero yo creo que podría ser un museo estupendo para recordar la guerra civil y el franquismo, ¿no? Y además tendría algo de justicia poética, ¿no? Algo que invierte el franquismo tanto y que además muere tanta gente para hacer pues, que se acabe convirtiendo en eso, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que si no llevamos a cabo esta serie de iniciativas, alguien lo va a hacer. Es decir, siempre va a haber una memoria del pasado para construir nación, ¿verdad? Y mi impresión es que la memoria del pasado que se intenta construir desde la extrema derecha no pasa por aquí. Está claro que yo sé cómo piensan, ¿no? Sabemos cómo piensan, pero no pasa por aquí. Pasa por la Reconquista, por la España que evangeliza y libera el mundo americano con la conquista, etcétera, etcétera. Una España identificada con el catolicismo, los tercios de Flandes, etcétera, etcétera. Esa es la memoria del pasado nacional que se construye de determinados grupos políticos. Y construirla respecto a la guerra civil y al franquismo puede ser una oportunidad de construir una memoria democrática y además inclusiva, ¿no? Y esto, lo más difícil es conseguir que todos compartamos un mínimo denominador donde creo que la derecha moderada también esté, ¿no? ¿Por qué no? Porque es que en Europa están. Y en esto también, claro, es muy importante dejar un espacio para que otras memorias convivan, ¿no? Es decir, la memoria que en el bando franquista murió también gente. Y aquí muertos los tenemos todos encima, ¿no? Por un lado y por otro, ¿no? No hablo de equidistancia, porque los republicanos tienen que ser dignificados porque no lo han sido y recuperados, ¿no? Pero después... Sí.
Tengo razón. El caso es que no he oído alguna referencia expresa a las inscripciones que, no sé si, creo que algunas permanecen todavía en los propios muros de las iglesias y las catedrales, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un problema porque, a ver, para retirar este tipo de simbología suele haber dos problemas a los que se suele aludir, ¿no? Uno es bien de interés cultural, un clásico, ¿no? Incluso se han intentado hacer permanecer cruces de los caídos, por ejemplo, en Callosa de Segura pasó, diciendo que era un bien de interés cultural. Por favor, ¿no? Y segundo, que es propiedad de la Iglesia, ¿no? Entonces, en muchos casos, eso impide que se desarrolle la ley de la memoria histórica. Pero de todas formas, en todo esto también han acabado siempre en los tribunales. Y al final son los jueces los que dictaminan sobre el pasado, lo cual a mí me parece terrorífico, ¿no? Terrorífico. Entonces, eso ha pasado mucho, ¿no? Tenemos el caso de la escritura de José Antonio aquí en el Sagrario, ¿no? Que siempre se llenaba de pintura roja como protesta, ¿no? Y al final lo que ha pasado es borrar lo rojo, pero queda la inscripción, ¿no? No sé si eso satisface a todo el mundo o no. Yo, honestamente, si la Iglesia fuese responsable, me separaría de este pasado completamente, porque no tiene nada que ver con lo que el Evangelio en teoría dice, ¿no? Entonces, mala alianza para la Iglesia Católica vincularse con eso, ¿no? Por otro lado, me parece completamente justificado que ellos recuerden a sus mártires, ¿eh? No tengo nada en contra de eso, me parece lógico, ¿no? Pero en el santuario de la Virgen de la Cabeza lo han hecho, por ejemplo. Ya han borrado todos los textos que había terribles, que yo cuando vi aquello la primera vez. También tenemos en el altar mayor de la catedral está el listado de caídos, que no está mal. El problema es que hay que separarse de esa idea antidemocrática de caídos por Dios y por España. ¿Y qué pasa con los otros? Yo creo que la Iglesia no quiere. La Iglesia hoy en día no quiere. Sigue sin querer. Pues yo quisiera aclarar sobre lo que acaba de decir y los bienes de interés cultural. Este es un argumento político. Los bienes de interés cultural durante siglos se han modificado y se han añadido elementos arquitectónicos, elementos esculturales. Yo paso por San Juan de Dios, por la iglesia de San Juan de Dios, y tiene un enlozamiento en la fachada que no tiene nada que ver con el monumento cuando se hizo. ¿Por qué? Porque estaba calcomida la piedra. Bueno, pues en este caso igual. Yo creo que ese argumento de no tocar algunos monumentos porque son bienes de interés cultural, pues entonces tampoco recuperaríamos el patio de los Leones y lo hemos levantado, ¿no? Yo creo que ese es un argumento que algunas veces se quiere ser demasiado puritano y se pone ahí. Todos los monumentos arquitectónicos, escultóricos y tal, en un momento dado se retocan a lo largo de los siglos y no pasa nada. Es que es un tema delicado donde yo creo que el concurso de la Iglesia es muy importante. Hay algunos casos en los que, y también hacer las cosas bien, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en Huelma, en Jaén, el alcalde decidió retirar el monumento y de hecho tuvo un litigio porque el monumento estaba en el espacio público y el cura decía que era de él. Entonces tuvo que ir de juicios para decir que no, que formaba parte de la plaza, ¿no? Y recuperarlo. Pero claro, ¿qué haces con la cruz cuando la quitan, ¿no? Dice que él se la entregó al sacerdote y el sacerdote la puso en la torre, ¿no? Y lo guardó. Pero tenemos algún caso donde el sacerdote se opuso, no quiso hacerse cargo de la cruz, ¿no? Y la cruz acabó tirada en un basurero, ¿no? Evidentemente eso tampoco es, ¿no? Tampoco es. Y luego, claro, aparecieron las fotos, redes sociales, etcétera, etcétera. Uno se mete en redes sociales sobre cruces de los caídos y ahí hay opinión para todo, ¿no? Hay las cruces que suelen, más llamadas coronar, en la sierra, los ferretes de los pueblos y demás, es una cuestión que tenga que ver, son cruces de los caídos, o ya había con anterioridad ese tipo de simbología solo
por parte de la Iglesia sin tener nada que ver con el franquismo? No, forman parte de la tradición popular, estaban ahí desde hace tiempo, como por ejemplo los cruceiros en Galicia o incluso algunas cruces que hay en los caminos en Aragón, no recuerdo cómo se llaman. Y, y estaban señalando pues, o alguna tragedia o el recuerdo de alguien. Y de hecho cuando llega la República, por ejemplo en el Albaicín, había muchísimas hornacinas, pequeñas capillas. Cuando llega la República, muchos vecinos empiezan a romperlo, ¿no? En estos ataques anticlericales, porque identificaban el catolicismo con los privilegios, con la España antigua, ¿verdad? Así se entiende Y vemos el Diario Ideal donde se cabrean muchísimo, dicen que qué es esto de romper las cruces, ¿no? Incluso de reírse, ¿no? De las cruces que hacen cruces de cartón y se las ponen a los perros y cosas así. Entra dentro de la lucha anticlerical que había en la Segunda República. Pero eso existe desde antes. Por eso este símbolo tiene tanta fuerza, porque es un símbolo de la propaganda que utiliza el franquismo, pero que todos conocemos. No es un círculo completamente nuevo que no nos dice nada y con el que nadie se siente atraído, impelido. No, es el símbolo por antonomasia del catolicismo, que todos conocemos. Y en una sociedad aquella muchísimo menos secularizada, mucho menos laica que la que ahora, ¿no? Entonces el franquismo se apropia de ese símbolo para su propio bien, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que diferenciar entre las cruces que han estado ahí siempre, que forman parte de la tradición y que no tienen un significado político, y este tipo de elementos que sí lo tienen, ¿verdad? Sí lo tienen. Bueno, pues sí, lo dejamos aquí, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas.